creo que otros 2, 3 minutitos, ¿no? ¿Cuántos van? Ah, pues ya casi. Ya llevamos casi somos 60. Hay algunos en lista de espera que nos está fallando el internet y no están entrando. ¿Por qué? Si vivimos en un país de alta tecnología, no entiendo eso. Estamos muy lejos, Guillermo. No estamos en Chihuahua. Los megas no llegan hasta el sur. Oye. No, ahorita no, mejor ya después. Feliz cumpleaños, Anabel. Ay, muchas gracias, doctora, qué linda. Ya sabe, aquí festejando en la chamba. Gracias a Dios. Trabajando, sí. Felicidades, doctora. Felicidades, Anabel, no sabíamos. Si no, te preparamos te hacemos llegar un pastelito hasta allá. Una París. Por Amazon. Feliz cumpleaños, maestra Anabel. Dios la siga bendiciendo. Muchas gracias. Happy birthday, Annabelle. Thank you, Rhonda. Thank you very much. Happy birthday to you. Happy birthday. Listo. Okay. Pues muy buenos días. Buenos días. En este hermoso día y con el gusto de participar en este evento en el marco del segundo Congreso Internacional de Educación Agrícola, damos la más cordial bienvenida a este día 2, en el que el doctor Ricardo González Moradas nos presentará o nos ilustrará con su conferencia Retos de la Educación Agrícola. ¿Y quién es el doctor Ricardo González Moradas? Es una persona que tiene como propósito de vida
continuar contribuyendo al desarrollo sostenido de la evolución. Él ha desarrollado una visión en varios aspectos de la vida y las ciencias, lo suficiente para contribuir en gran medida al éxito de la Universidad Internacional del Atlántico, en la cual, como presidente del directorio, ha establecido altos estándares y le ha dado a la institución el reconocimiento internacional que es favorable para los estudiantes que se gradúan de aquella y, por supuesto, para toda su comunidad universitaria. El doctor González ha recibido reconocimientos en diversos países. Destaca la distinción como doctor honoris causa por el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa en Perú, como reconocimiento a su aporte y logro de vida. Sin duda, un gran emprendedor. Esta distinción es el título más alto que puede otorgar una institución. El doctor González es un excelente conferencista y expositor que ha destacado en diversos países del planeta. Tiene el don de transmitir un mensaje de empoderamiento a estudiantes y profesores derivado de sus talentos y amplia capacitación en diversas áreas del saber. Su largo viaje de ingeniero químico a maestro en administración, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que posteriormente le permitió incursionar en estudios de desarrollo humano y con un doctorado en administración en la Pacific Western en educación. Cabe señalar que el doctor González cuenta con postdoctorados en educación, negocios y medicina alternativa, al tiempo que es miembro de diversas asociaciones de ciencia, humanidades y negocios. En su afán de superación y búsqueda del conocimiento, ser empresario y director de varias organizaciones le ha dado la satisfacción y la inspiración para seguir su búsqueda y contribuciones al desarrollo de la humanidad. Es así que hoy contribuye en apoyarnos, en ilustrarnos con su conferencia. Con este preámbulo, disfrutemos de la conferencia del doctor González, a quien damos uso de la palabra. Doctor González, bienvenido y bienvenidos todos a escucharlo. Muchas gracias, Ana María. Pues es un placer para mí estar con ustedes y obviamente un honor el poder compartir estos momentos, las experiencias que he tenido, que me imagino que en el caso de cada uno de ustedes también son muy abundantes y enriquecedoras. Entonces, sin mayor preámbulo, me gustaría iniciar poniéndoles una diapositiva, porque lo primero que yo quisiera es que ustedes me dijeran y pensaran y reflexionaran qué les dice esta imagen. ¿Cómo la describirían? ¿Qué historia podrían hacer de la imagen? ¿Qué tendría que ver esta imagen con los retos en la educación agrícola superior? Esta primera imagen que yo les presento, para mí podría ser toda la conferencia. Porque primero, pues es una mujer. Segundo, es una mujer con cuernos. Es una mujer casi desnuda. Ah, pero es una mujer con alas. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de nosotros podemos volar? ¿Cuántos de nosotros tenemos un diablo interno que a veces se nos sale? ¿Cuántos de nosotros tenemos la capacidad de descubrirnos totalmente y abrirnos a la información y a las posibilidades que hay en el entorno? Entonces, si ustedes captaron la imagen, la conferencia va a buscar, primero que nada, transmitirles lo que ya ustedes tienen y lo único que necesitamos es sacarlo. Porque para mí la educación es la concepción de sacar lo mejor del elemento, del individuo que tengo enfrente, empezando por mí mismo. Entonces aquí es muy importante que ustedes busquen en esta conferencia sacar el potencial que tienen desde el punto de vista del pensamiento que les generen las reflexiones que manejemos. Lo más importante aquí no es que esté yo presente, o Ana María, o Damián, o Alfredo, o Alejandro, o cualquiera de ustedes. Lo más importante aquí son cada uno de ustedes y lo que ustedes pueden generar en este momento de reflexión que vamos a tener con las diferentes opciones que existen y con los diferentes planteamientos que en un momento dado con mucho gusto les voy a hacer.
Yo les agradezco a todos el que estén presentes, el que me permitan enriquecerme a la hora de presentarles mis experiencias, porque durante los 40 años que llevo dando clases, pues siempre cuando más aprendo es cuando doy una clase o cuando doy una conferencia, porque normalmente el reto pues es la presentación ante los demás y tratar de dar lo mejor de uno. Entonces vamos a pasar rápidamente a la presentación de la institución del segundo Congreso de la Educación Agrícola, donde entendamos que el reto para mí es un desafío y la educación es sacar lo mejor del individuo. Y agrícola, pues es un campo de cultivo, pero yo no me quedaría en un campo de cultivo desde el punto de vista cosechas, sino también desde el punto de vista humano, donde podemos sacar emociones, podemos sacar instintos, podemos sacar teorías, podemos aplicar, desarrollar, resolver problemas de la magnitud que se nos presenten. Previamente a que empezáramos, el Damián nos estuvo comentando de un concepto que vio en Japón, en el cual, pues, con un muñequito podían sacar las emociones de las gentes. Y entonces yo les pregunto, viéndome a mí, ¿les genera alguna emoción? Viendo la imagen que pusimos hace unos momentos, ¿les generó alguna emoción? ¿Les generó algún rechazo? ¿Les generó alguna frustración? Porque aquí lo que vamos a hablar hoy en día es cómo logramos que cada uno de ustedes, óiganlo bien por favor, tomen nota. ¿Cómo logramos que cada uno de ustedes primero se aburra? En esta conferencia el éxito va a ser que se aburran. El segundo objetivo es que se frustren. Y el tercer objetivo es que se confundan. Y logramos esos tres elementos, vamos probablemente a aprovechar esta conferencia en su totalidad. Porque los últimos estudios que se han realizado demuestran que los seres humanos que nos aburrimos, que nos frustramos, que nos confundimos, normalmente estamos abiertos a la capacidad de comprender, de aprender, de aplicar, de desarrollar, de innovar. Entonces, por ahí sería el objetivo fundamental de estos retos de la educación agrícola. Pasamos a la siguiente diapositiva, que nos la vamos a saltar porque ya Ana María hizo una presentación mía que yo creo que se la voy a repetir a mi mujer para que me revalore como si fueran votos matrimoniales. En el caso de la institución que yo manejo o en la que yo participo, les puedo decir que empezó hace cerca de 30 años, 35 años, y sus raíces fueron en una institución en México con todas las acreditaciones de la Secretaría de Educación Pública y todas las ventajas y desventajas que esto tiene. Y posteriormente, al ver que esto era una limitación, buscamos hacer otra, en donde con algunos socios americanos, lo que se buscó fue hacerla totalmente abierta. Abierta quiere decir con la libertad, que el único elemento fundamental de la universidad son los derechos humanos, como filosofía básica, y la andragogía, que es la educación del adulto para romper con el paternalismo que se maneja desde la familia, desde muchos gobiernos, desde la religión, buscando que el individuo no se limite, sino que el individuo pueda expandirse y crecer hasta donde él quiera. Nos pasamos a la siguiente y nos vamos a dar cuenta que las reflexiones de hoy que vamos a tratar de manejar es la distribución de la riqueza. Y por riqueza no hablamos nada más de la cuestión económica, hablamos también de la riqueza de la tierra, de la riqueza de las naciones, de la riqueza de las instituciones, de la riqueza de la agricultura, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la MEAS, de cada uno de ustedes que están aquí presentes. ¿Y cómo podemos que esa riqueza se distribuya sin la limitante de confrontarnos con que yo sé más que tú o yo tengo más que tú, sino con la apertura de decir, en la medida en que yo comparto, me vuelvo más rico? ¿Por qué? Porque a final de cuentas todo lo que doy me regresa siempre multiplicado. Yo aquí estoy abierto nada más de verlos a ustedes y estar viendo sus caras, a saber si lo que digo vale la pena o no, porque hay algunos que me ponen cara de cuate, entonces me quiero regresar y volver a repetir lo que dije, porque a lo mejor me equivoqué como lo dije. Entonces, aquí la persona que me está ayudando, Felipe, que es el de tecnología de la información, pues obviamente me ayuda a ponerme la cara del que está más aburrido, del que está más confundido, el que está más participativo, el que está más sonriente, porque obviamente también los que sonríen me motivan, ¿eh? Y entonces, cuando hablamos de distribución de riqueza, tenemos que pensar necesariamente en todo eso, porque cuando nos vamos al siguiente punto de reflexión, que son los ingresos de un profesionista,
Pues yo les pregunto, ¿por qué no le damos el valor que tienen los profesionistas, los maestros? Porque desgraciadamente el contraste, cuando yo sé que deportistas ganan millones de pesos o millones de dólares en Estados Unidos o en México, cuando yo sé que los gobernadores o los diputados o los senadores ganan cientos de miles de pesos y un profesionista medio va a ganar entre 15,000 y 25,000 pesos cuando sale y probablemente durante varios años de su vida, pues pareciera ser que la reflexión es ¿qué estamos haciendo mal? Porque a fin de cuentas la educación es sacar lo mejor de mí. Y no puede ser que sacar lo mejor de mí sea únicamente para unos cuantos, porque cada uno de nosotros tiene riquezas invaluables que puede sacar. Y obviamente no podríamos dejar de pensar en el calentamiento global. ¿Es algo que realmente existe? O como dicen algunos geólogos, es un ciclo natural de la Tierra cada 40 millones de años. Porque fíjense bien, el calentamiento global se ha vuelto ya un negocio redondo. Es uno de los mejores negocios. Las instituciones educativas, las instituciones de investigación, etcétera, etcétera. En Estados Unidos se gastan miles de millones de dólares anualmente en estudios del calentamiento global. ¿Es real el calentamiento global? Vamos al siguiente punto que nos atañe a todos. ¿Qué porcentaje de graduados tenemos de las inscripciones que se generan en nuestra universidad, en nuestro departamento, en nuestro curso, en esta conferencia? ¿Cuántos llegan y cuántos se van? ¿Cuál es la capacidad que tenemos de seleccionar y de transmitir y de darle a la persona que tenemos enfrente o a la institución o al problema lo que necesita para que pueda cerrar un ciclo, que no se quede en el medio? Y bueno, pues ya pasamos de una vez a la evaluación, el plagio y la domesticación, porque en todas nuestras instituciones hay evaluaciones. Y yo les pregunto, ¿las evaluaciones realmente son representativas de lo que cada uno de nosotros somos? ¿O son a veces estereotipos ya estandarizados donde lo importante es tener cada vez un currículum más grandote, más choncho, con una serie de conferencias que a lo mejor ya ni me acuerdo qué aprendí en ellas? O que a lo mejor no he aplicado nada de lo que aprendí de ellas. Y sigamos con el plagio, ¿no? Porque en las universidades el plagio es casi como el primer mandamiento. Y sin embargo yo les pregunto, ¿las palabras que yo estoy usando ahorita son mías o se las estoy plagiando a alguien que las usó antes? ¿Me van a descalificar en la conferencia por usar palabras de otros sin darles el reconocimiento que tienen? Y cuando hablamos de evaluación y plagio, pues ya llegamos a la domesticación, ¿no? Porque ¿cuántos de nuestras instituciones, cuántos de nosotros sacamos lo mejor del individuo o en su defecto le imponemos lo que nosotros creemos que es una verdad? ¿Qué tantos de nuestros conciudadanos, de nuestros colaboradores, de nuestros compañeros son borregos? ¿Qué tantos nuestros sistemas educativos, en lugar de generar gente innovadora, creativa, autosuficiente, generamos gente repetitiva, gente domesticada, gente que no sirve más que para ser seguidora? Y por último, ¿estamos en la sociedad del conocimiento todavía? ¿O ya estamos en una sociedad de la información? En una sociedad del aquí y el ahora, en una sociedad digital de tiempo real, o en una sociedad de la virtualidad. Y bajo estas premisas, yo quisiera que pasáramos a la siguiente diapositiva para que empecemos a darnos cuenta qué es lo que está pasando en este momento. Cada 60 segundos, imagínense, tienen 87,000 horas de video en Netflix, o tienen 25,000 pósteres, o 16 millones de videos, o 2 millones de llamadas, o 800,000 files que se suben a la internet, o 70,000 horas de video que se están viendo en Facebook. Estos números nos vuelven locos. Hace un momento con Ana María hablábamos de la posibilidad de que nos metan un chip en el cerebro. Y nos asustamos por eso, pero la verdad es que la información que existe, la disponibilidad que hay, ya es en muchos casos abrumadora.
Y lo que necesitamos desarrollar es una capacidad de seleccionar. Y entonces pasamos a la siguiente diapositiva para darnos cuenta que el fundamento es los derechos humanos. Cada uno de nosotros como ser individual, ¿qué derechos humanos tiene? Porque no son las leyes de un país, no es la constitución de un país, no es el presidente de un país el que determina qué derechos tengo yo. Yo como ser humano de cualquier país y de cualquier nacionalidad, tengo derechos a los cuales debo de exigir que se ejerzan. Y también tengo que respetarlos. Pero este punto de referencia me lleva a la siguiente, donde el primer derecho que tenemos como seres humanos es, uno de los derechos es la educación. Y cuando nosotros hablamos que tenemos el derecho a la educación, yo les pregunto, ¿educar es transmitir un pensum, un sílabus a los alumnos igual para el que piensa de una manera que el que piensa de otra? Igual al que va a salir a hacer algo al mundo real contra el que va a hacer otra cosa, al que tiene ciertas experiencias. Y entonces aquí viene lo más importante, ¿cómo logramos hacer un pensum adecuado para cada alumno que quiere desarrollarse en la educación agrícola? ¿Cómo nosotros que estamos en este entorno agrícola le damos al estudiante realmente aquello que va a potencializarlo, a lograr tener un crecimiento exponencial? Porque estamos acostumbrados a crecimientos mediocres, que si el Producto Interno Bruto va a crecer el 2%, que si que el número de estudiantes va a crecer el 10 o el 20%, perdón. A nivel mundial ya se está manejando el crecimiento exponencial, que es cuando se crece más de 100, 200 o 300%. Se crece 1, 2 o 3 veces de lo que yo era antes. ¿Cuántos de nosotros cada año tiene 2 o 3 veces más de conocimientos o de capacidad que tenía el año pasado? Porque si ustedes se fijan en la internet y en la disponibilidad de información, esta crece exponencialmente. ¿Por qué nosotros no estamos creciendo de la misma manera? ¿Nos estamos nosotros obsoletizando? ¿Nos vamos a convertir con la domesticación en unos zombies? ¿Y las máquinas y los robots van a manejarnos? Pasemos a la siguiente para darnos cuenta que todo esto que estamos hablando tendríamos que aplicarlo en función de los derechos humanos a los 17 objetivos de orden superior de sostenibilidad de las Naciones Unidas, donde cada uno de nosotros tendría que hacerse responsable y comprometerse a cómo compartimos y aportamos a estos objetivos nuestra capacidad exponencial, que a lo mejor hasta ahorita no hemos sacado. Porque lo importante en estos momentos y en esta conferencia es que nos volvamos nosotros los primeros cuestionadores de nosotros mismos. Que rompamos con nuestro nivel de comodidad. Es que cada vez que nos dicen hay que romper con el nivel de comodidad, decimos, no, yo estoy muy a gusto así. Bueno, está bien. Si no queremos romper con el nivel de comodidad, por lo menos agrandémoslo para que nuestra presencia y nuestro ejemplo se multipliquen alrededor de los que nos rodean. Y entonces sí, ahora sí, con la agricultura, vamos a pensar quién de nosotros se ha metido al indexmundi.com para ver cómo son la producción de las cosechas por hectárea. Porque hay países que tienen 11 o 12 toneladas por hectárea y hay otros que tenemos 2. ¿Por qué se niegan en algunos países y se condiciona la agricultura a la cuestión ideológica del gobierno en turno? En lugar de romper con eso. ¿Por qué se prohíbe el glifosato cuando en muchos países es la panacea? ¿Es realmente una decisión tecnológica de profesionales de la agricultura o es una cuestión ideológica? Y entonces la educación agrícola empieza por decir que también en la educación agrícola tenemos que tener líderes que defiendan la realidad científica de lo que va a llevar al individuo a poder aportar a lo que todas las naciones aceptaron como un objetivo común. El objetivo común mío es ser el mejor ser humano que pueda, pero después lograr que cada una de las personas con las que yo interaccione también pueda tener acceso a esa bonanza de ser el mejor ser humano que pueda, sin necesidad de comparaciones, sin necesidad de competencias como lucha de entre nosotros, sino competencias de cooperar. Y en ese momento la presentación o el enfoque que hacemos de la vida se vuelve totalmente diferente.
Entonces, con este antecedente que nos permite ubicarnos en ciertas circunstancias, pasamos a la siguiente diapositiva y nos damos cuenta que en este momento, yo les pido que ustedes se den cuenta de esto. ¿Qué es el multiverso? El multiverso es la teoría famosa de las cuerdas, que dice que en todo, que la creación del Big Bang generó diferentes universos, y que así como ahorita están Damián y Alejandro y Ronda y Edmundo y Ramón, están en este universo viendo esta conferencia, ellos mismos en otros universos están diferentes. Y ahorita yo soy el presentador y en otro yo soy uno de los participantes, igual ustedes. Si podemos pensar en nuestra mente y abrirnos a que puede haber diferentes universos y que estos universos pueden estar a años luz de donde estamos nosotros, pues vamos a empezar a pensar que lo fácil o lo posible ya lo estamos haciendo y que lo imposible estamos empezando a aprender o a pensar cómo resolverlo. Y entonces esto nos vuelve otra vez a romper los paradigmas que nos han metido, porque al final de cuentas, nos guste o no, la educación mundial es una masificación de la educación. ¿Por qué? Pues para manejar a este volumen de alumnos que tenemos. Y hemos buscado generar que en la licenciatura la gente se forme y que en la maestría se especialice y que en el doctorado haga aportaciones inéditas al acervo cultural de la humanidad y en el postdoctorado que haga investigación. Y realmente son todo esto en libertad, con la apertura de mente. ¿Ustedes creen que si tuviéramos la apertura de mente, si hubiera dado que una empresa como Moderna en 48 horas después de tener el gene del SARS-2 COVID-19 hubiera podido empezar a trabajar una vacuna en el momento en que tuvo la codificación del gen? Cuando las vacunas antes tardaban 4 o 10 años y ahorita en menos de un año se lograron las vacunas. Esa capacidad está en cada uno de nosotros, en las vacunas y en la agricultura y en lo que queramos. Entonces tenemos que volvernos a preguntar, como seres humanos, como responsables de la educación agrícola superior, ¿podemos aceptar que se limite sin un fundamento técnico que el maíz transgénico no se use en algún lugar del mundo? Cuando esto nos lleva a que la producción por hectárea baje de 11 o 10 o 12 toneladas por hectárea a 2. ¿Es factible eso? Hoy no tiene nada que ver con la agricultura, perdón, pero la mayor capacidad que tengamos nosotros como educadores agrícolas, cuando nos topamos con que a nivel jerárquico tenemos gente con una ideología diferente, pues es lo mismo caso que el glifosato. Y es el mismo caso que estaríamos viendo con el algodón mejorado. En México, según la información que yo pude captar, la producción de algodón en el último año bajó el 35%, porque se empezó a limitar la inclusión o la importación del algodón mejorado. ¿Y eso a quién afecta? ¿A quién beneficia? ¿Cuántas personas dejaron de vivir gracias a eso? ¿Cuántas personas bajaron su nivel de vida por esa decisión ideológica en lugar de ser una decisión tecnológica en base a profesionales como ustedes de la agricultura? Entonces, con este rompimiento de paradigmas, yo quisiera irme aterrizando a una diferente dimensión que sería ya el día a día. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva y veamos qué pasa en nuestro pasado. ¿Cuál es nuestro presente? ¿Y cuál queremos que sea nuestro futuro? Nuestro pasado era la educación tradicional, presencial. Nuestro presente por la pandemia es la educación en línea, digital. La educación del futuro es la educación inteligente. ¿Cuál es la educación que queremos tener? Primero en lo personal. Aquí yo les pregunto, ¿dónde se encuentran ustedes? ¿Se encuentran atados al pasado? ¿Se encuentran en el presente? ¿Están proyectándose a un futuro con inteligencia artificial? ¿Cuántos de ustedes han trabajado la inteligencia artificial?
¿Cuántos de ustedes conocen que en 1300 y fracción se generaba 4 bushels de trigo con un trabajador? Y actualmente se generan más de 30,000 con una máquina que tiene 4 posibilidades y que en un día genera 30,000 en lugar de 5. Y todo esto a través de inteligencia artificial. ¿Cuántos de nosotros han usado con sus alumnos la inteligencia artificial para detectar las emociones de sus alumnos, a ver si están lo suficientemente aburridos, frustrados y confundidos como para sacarme lo mejor de ellos mismos? Hacemos a la siguiente, para seguir enriqueciendo esta confusión y frustración que todos tenemos cuando nos confrontamos qué tan lejos vamos a llegar. Y entonces yo les pregunto, ¿qué conciencia tenemos del potencial que como seres humanos tenemos? Porque tenemos cinco sentidos muy claros: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Oye, ¿y los sentidos paranormales? La telepatía, la clareaudiencia, la clarividencia, la omnipresencia, la premonición. Oye, ¿y cómo se desarrollan estos sentidos? Bueno, pues corrompiendo con la domesticación de la racionalización, porque cuando nosotros estamos en la racionalización, estamos nada más en este pedacito de aquí. Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se basan en lo que dice su mente? ¿Cuántos de ustedes se basan en lo que dicen sus emociones? ¿Y cuántos de ustedes se basan en lo que dicen sus instintos? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a dar la vida por lo que creen, por los valores que tienen? Y entonces esta conciencia nos debe de llevar a un respeto como seres humanos y a una satisfacción de nuestras necesidades. Pero cuidado, nuestras necesidades reales, no las necesidades que nos generan a través del lavado de cerebro con el marketing que tenemos del consumismo. Y entonces vamos a llegar a una garantía de que sobrevivimos y crecemos. Primero, como individuos. Segundo, como la tierra que estamos manejando agrícolamente. Porque ¿cómo se dice? Las cosechas repetitivas sabemos que van agotando el suelo, pero sin embargo cuando se cambian, ellas mismas se van regenerando. Y actualmente ya hay, a través de la inteligencia artificial y de las machine learning, de las máquinas de aprendizaje, pues podemos a través de computadoras cuánticas que ahorita ya existen disponibles y que se puede rentar como institución 1 hora por $1,000, y se pueden meter programas que se multiplican por millones de veces la capacidad actual de las computadoras y que nos pueden dar todas las posibilidades que podemos lograr en cualquier suelo, en cualquier situación. Y entonces los milagros de la famosa lluvia sólida o del famoso milagro de los desiertos de Israel y todo eso, de los viveros o de la hidroponía o de los edificios donde ya se hacen diferentes pisos con diferentes cosechas, pues se vuelve muy factible. Pero porque estamos rompiendo con nuestros paradigmas. Entonces, para mí la educación agrícola es una de las mayores posibilidades de avance del individuo. ¿Por qué? Porque la frontera de la biología, la agricultura, la química, la física, la matemática, se pierden cuando yo ya empiezo a manejar modelos que pueden llevarme al manejo de posibilidades infinitas de desarrollo óptimo, sustentable de los suelos y de las cosechas que yo quiera desarrollar. Y entonces pasemos a la siguiente, donde aterrizamos esto un poquito para ver qué es la educación andragógica. Señores, todos ustedes han tenido educación andragógica, porque aunque fueron a la escuela, hubo muchas cosas que la aprendieron en su vida. En la escuela no nos enseñaron a tener una pareja, no nos enseñaron a tener hijos, no nos enseñaron a cómo relacionarnos con la gente cuando nos cae bien, cuando nos cae mal. Y todo eso se va dando en la vida rutinaria. Y todo eso nos permite a nosotros entender que vamos mucho más allá de lo que una máquina me puede enseñar. Si rompo con mis paradigmas que me mantienen en una repetitividad, pues muy eficiente, pero muy limitativa.
Vamos a pasar a la siguiente para ahora cuestionarnos qué pasa conmigo mismo y con mis estudiantes. Ubíquense ustedes como si fueran el estudiante. Y díganme ustedes, como estudiantes, ¿son dependientes? ¿Se interesan en lo que pasa? ¿Se involucran o se autodirigen? Y entonces, fíjense, este tipo de foros que creo que es muy rico, debería de hacerse en cualquier clase que se tiene, porque el estudiante puede aportar mucho más que yo como maestro. Porque yo como maestro tengo una serie de actividades que tengo que cumplir y el estudiante normalmente tiene libertad normalmente de tiempo mayor que yo. Y la suma de un estudiante más otro estudiante puede hacer que la clase sea mucho más rica. Ah, pero entonces me tengo que también poner como profesor. ¿Y cómo me gusta ser? Me gusta ser una autoridad y un coach al que nadie puede contradecir. ¿O me gusta ser el motivador y guía? ¿O el facilitador? ¿O me quedo nada más como consultor para que sepan que estoy presente como complemento y no necesariamente como experto, porque a veces los alumnos son más expertos que nosotros en algunos temas, por el tiempo que tienen y la capacidad que tienen de investigar. Y entonces obviamente pasamos de una clase informacional a estrategias de planteamiento de estrategias, a un seminario y a lo que debería de ser un programa universitario. Y entonces ahora sí, la educación agrícola superior tendría que estar fundamentada en que los alumnos sepan que vienen a autodirigirse y aprovechar una estructura institucional con personas como nosotros que estamos abiertos al cambio, como el que están ustedes con este congreso digital y donde ustedes se están comprometiendo a llevar a la práctica algunas de las ideas que estamos hablando, o por lo menos a cuestionar las que ustedes tienen en este momento. Nos pasamos a la siguiente para darnos cuenta que ahora sí podemos hablar de que estamos en un desarrollo que nosotros decidimos si nos quedamos en la era de nuestros antepasados, en el paleolítico, o si realmente queremos acceder al tiempo actual y al futuro. Pero si queremos acceder al tiempo actual y al futuro, los mitos y los ritos se tienen que eliminar. Digo, yo les puedo decir que todavía en la universidad, en la mía y en todas las de ustedes, me imagino, todavía se pone uno la toga y el birrete y todo eso, pues es un mito, es un rito. Oye, son buenos los ritos, siempre y cuando no me los crea, porque a mí no me hace mejor el tener un papelito. A mí lo que me hace mejor es la aportación que yo puedo hacer al conocimiento, al desarrollo, a la gente que me rodea, a las circunstancias que me rodean. Entonces vamos pasando como pasado la humanidad sin necesidad de inteligencia artificial, de un espacio nómada y de la tierra a un espacio del territorio, a un espacio de los bienes y a un espacio del conocimiento. Ah, pero fíjense que ya en algunos casos los gobiernos a nivel mundial siguen en el espacio del territorio porque todavía tienen fronteras. Y para pasar las fronteras, aunque los derechos humanos dicen que es la libertad de tránsito, ¿cuántos de ustedes pueden ir a cualquier país sin necesidad de pasaporte y sin necesidad de visa? Pues ¿dónde está el derecho humano que todos los países firmaron y que ninguno ejerce? ¿Y dónde estamos nosotros que no exigimos que eso se lleve a la práctica? Porque los derechos humanos no tienen 2 años ni 10 años, tienen 70 años. Y entonces aquí venimos como profesionales de la agricultura a darnos cuenta que aunque como humanidad hemos desarrollado ya está usando el ciberespacio, porque ahora con los satélites ya vamos a tener cobertura total. Están mandando 50,000 o 100,000 satélites cada año para tener una cobertura total de 5G en la Tierra para poder medir absolutamente todo, para saber cuándo va a llover, cuándo no va a llover, cuándo va a subir el frío, cuándo va a bajar el frío, cuándo va a estar... Y con eso podemos programar en agricultura todo. Ah, pero tenemos que estar abiertos a que además de programarlo en agricultura y tener el conocimiento profesional y técnico, tenemos que tener la participación desde el punto de vista ideológico y gubernamental para que se permita. Porque de nada sirve que cada uno de nosotros sea un investigador de premio Nobel si por falta de desarrollo dentro de los gobiernos nos encontramos limitados. Y entonces pasamos a la siguiente nada más para que ustedes vayan viendo qué posibilidades tenemos de generar evoluciones tecnológicas. Ahorita ya la evolución es a función del gene.
Ahorita con el CRISPR ya se pueden hacer modificaciones de genes. Todos los productos transgénicos que existen vienen desde hace muchos años. ¿Por qué? Pues porque como era con biología o como era con agricultura, pues no había limitaciones. Pero ahora también con los seres humanos ya vamos a poder decir de qué color quieren los ojos. De hecho, ahorita la tendencia en Internet es que nosotros mismos nos podemos hackear nuestros genes. Si alguno de ustedes quiere hackearse su gen, nada más vétase al Internet y busque y va a ver que tiene todo el proceso para hackearse sus genes. Y entonces vamos a las aberraciones que tenemos como seres humanos, porque como seres humanos todavía existen en el planeta más de 20,000 bombas, divididas en más de una decena de países. Y entonces pregúntenme de qué sirve todo lo que hacemos nosotros y toda la cabeza si se comete un pequeño error como Chernobyl, o como el que acaba de pasar en Japón con un tsunami. En Chernobyl fue un error humano, pero en Japón fue una situación natural. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para realmente el conocimiento que tenemos, validarlo primero para la sobrevivencia individual y la sobrevivencia colectiva? Y entonces vamos a la siguiente para darnos cuenta que el objetivo final como seres humanos, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo de cada uno de nosotros? ¿Cuál es nuestra misión de vida? ¿Cuál es el legado que vamos a dejar como profesionales de la agricultura cuando estemos muertos? ¿Se van a acordar de nosotros por alguna razón? ¿O vamos a ser un profesionista más de la agricultura? Yo quiero transmitirles, actualmente cada uno de ustedes reciben más de 6 trillones de estímulos por segundo. 6 trillones, o sea, 6 con un 10 a la 18ª. Estímulos por segundo. ¿Cuántos de esos 6 trillones nos hacemos conscientes? Pues de unos cuantos, de muy poquitos. Oye, ¿y todos los demás qué pasan? Todos los demás se registran en el inconsciente. Y entonces ahí en el inconsciente yo tengo un esclavo que me puede servir ¿para qué? Para sacar toda mi creatividad, para realmente hacerme un ente exponencialmente colaborativo, creativo, innovador, resiliente, disruptivo, y que todo lo que aparece como novedad, yo ya lo maneje desde antes. Y entonces en la siguiente vamos a ver nosotros que podemos establecer la misma dinámica de las ciudades inteligentes para los campos inteligentes, para la agricultura inteligente, para el profesional agrícola inteligente. Porque la democracia en tiempo real empieza por la conciencia. ¿Cuál es la conciencia de cada uno de nosotros? ¿Estamos lo suficientemente sanos? ¿Dormimos lo suficiente? ¿Comemos lo que es sano? ¿Bebemos lo suficiente? ¿Hacemos ejercicio? ¿Cuántos años pensamos vivir? ¿Los 70, 80 años de la media de nuestro país o del mundo? ¿O los 200 años que nos dice la ciencia que podemos vivir hoy en día? Hoy en día podemos vivir más de 200 años en perfecta salud. ¿Cuántos de nosotros tiene visión de qué va a hacer en esos 200 años? ¿Qué aportaciones va a hacer a la agricultura en esos 200 años para que cuando se muera deje un legado? Esa es la confrontación que queremos lograr el día de hoy, porque esta confrontación nos va a llevar a ser el mejor ser humano que yo puedo ser. Y entonces la siguiente nos dice que es muy sencillo. Esta es una tablita que usan los grandes transnacionales y todas las compañías de esas de multimedia para multiplicarse. ¿Y qué no sería más satisfactorio que nosotros como profesionales nos multiplicáramos? Imagínense que, voy a poner el del medio, que 10 de los que estamos hoy aquí decidimos agarrar esta conferencia y multiplicarla. Y cada uno de nosotros consigue otros 10, segundo renglón. Y cada uno de esos 10 los comprometemos a que consigan otros 10 para que sean 100. Y si se fijan, al cabo de 11 ciclos, ya cubrimos 10,000 millones de seres. O sea que todo el planeta dejó de ser ignorante, dejó de ser pobre, dejó de vivir en inseguridad, porque estamos multiplicando la capacidad de resolver. El problema no es la pobreza, el problema es la ignorancia. Y nosotros somos profesionales
de la educación y además de la educación agrícola que resuelve el problema de la alimentación, que es uno de los elementos básicos para poder sobrevivir. Y entonces, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a comprometernos a que en 11 ciclos, consiguiendo cada uno de nosotros 10 gentes, que a su vez se comprometan a conseguir otras 10 gentes, en 11 ciclos garantizamos cubrir todo el planeta? Y entonces esta conferencia de AMEAS, patrocinada por la Universidad de Chihuahua y las demás universidades que vienen, pues se va a convertir como los premios Nobel, que van a ser inolvidables. Entonces yo los invito, aunque Alejandro se ríe, pero yo creo que le gustó la idea. Que logremos eso el día de hoy. Entonces pasamos a la siguiente, porque yo estoy muy agradecido porque me hayan invitado a esta conferencia. Porque no hay nada más satisfactorio que decirles que ya los límites no existen. No se imaginan cómo me da satisfacción a mí ver que la mayoría de mis alumnos me rebasan. Porque ahora la generación y la disponibilidad de información ya no tienen que esperar por el profesor. Ya ellos los pueden enseñar a los profesores. Y les tengo que confesar que a mí todavía me cuesta trabajo dejar que me enseñen. Porque son 40 años de enseñar y entonces ¿cómo que ahora me vas a enseñar? Pues es la verdad. Porque ya la cantidad de información que existe es tan abrumadora que es más fácil que como grupo podamos funcionar. ¿Y por qué podemos funcionar como grupo solo cuando hay intereses económicos? Porque hoy en día las investigaciones a nivel mundial se comunican todos. Que a final de cuentas la compañía trata de potencializarla desde el punto de vista económico, sí, pero hay una comunicación a nivel científico grandísima. Qué bueno que ustedes están tratando de hacer una comunicación también a nivel educativo y de instituciones superiores. Busquemos que sea más allá de un turismo académico, que ahorita con la pandemia nos cancelaron nuestro turismo académico, pero bueno, no todo puede ser bueno en la vida. Entonces, yo con mucho cariño les doy las gracias. Me siento muy honrado de haber compartido lo que yo he aprendido. Les puedo decir que en más de 40 años en instituciones educativas y 25 años en la institución en la cual estoy, donde tenemos alumnos de 150 países y donde hemos visto gente que ha entrado a estudiar un doctorado con nosotros de medicina, porque quiere dejarle un legado a sus hijos, porque acaban de detectarle cáncer y en 3 meses dicen que se va a morir. Y el señor descubre... Congreso virtual, pero aquí andamos poniéndole peligro. Sí, ¿sabes de qué me toca? Esta persona que en 3 meses estaba desahuciada, al empezar un doctorado para dejarle un legado a sus hijos, el señor descubrió alternativas emocionales que le hicieron una remisión espontánea de su cáncer. Y entonces el doctorado se convirtió en su sanación. Y como estos ejemplos, yo creo que cada uno de ustedes tiene múltiples ejemplos de alumnos que han tenido y que le han dado hechos de vida que no acaba uno de contarlos para poder, pues, admirarse de la potencialidad de cada ser humano. Me pidieron que fuera de 50 minutos la conferencia, por lo cual, si quieren, con mucho gusto paso a las preguntas para que en la medida de lo que yo sé o de lo que yo conozco los pueda hacer referencia. Doctor. Bueno, doctor González Moradas, coincidir hoy para aprender y repensar nuestro quehacer como actores y partícipes de la educación agrícola, pensando en el florecimiento de las personas a través de la ruptura de paradigmas y fundamentado en la autodirección, es sin duda interesantísimo. Tenemos una pregunta aquí en el chat donde se nos dice: tal vez un cuestionamiento interesante sea, ¿y qué derecho tiene el ser humano para alterar el equilibrio ecológico y alterar la biodiversidad tan solo con la finalidad de que la cantidad de humanos pueda seguir incrementándose en la Tierra y así poder seguir produciendo alimentos de manera desmedida sin importar el impacto negativo sobre la Tierra?
Muy válida la pregunta, Ana María. La experiencia normalmente nos dice que obviamente la sostenibilidad es el punto fundamental de cualquier incremento de la productividad. Y por eso lo que se busca siempre cuando hablamos de un incremento a través de cualquier tipo de tecnología es que sea un incremento con un círculo. Llámese un círculo, quiere decir que lo que genera lo primero sea materia prima para lo que sigue. Y así sucesivamente, de manera que si se hace algún cambio genético, no altere, obviamente, a los que van a consumir ese producto y no altere las condiciones o el suelo donde se desarrolla. No es excluyente uno de lo otro. Lo único que tenemos que tener cuidado es de los dogmatismos. Yo con mucho gusto les diría que por favor vean un documental que está en Netflix que se llama Seaspiracy, Seaspiraex. Es un documental sobre el manejo que se hace de todo el consumo de pescado, que es peor que si no se consume, porque desgraciadamente nuestros océanos están ya contaminados con metales pesados y la realidad es que estamos acabando con la fauna y flora del océano, que es la que capta el CO2 mucho más. Coincido totalmente, no se justifica ningún avance tecnológico ni de productividad en generación de alimentos si no es sostenible. Pero también tengamos que aceptar que hace 30 o 40 años se hablaba de que el mundo iba a sufrir hambrunas y con los desarrollos tecnológicos eso no se dio. Entonces, lo único que hay que cuidar es que no sea excesivo, estamos de acuerdo. Igual que la ética para la cuestión de la modificación genética en seres humanos, que no se pierda la ética de que el ser humano sigue siendo único e irrepetible y no se vale que se use para hacer clones. Insustituible. Ok, otra pregunta es, ¿qué hacer en nuestras instituciones para que en una sociedad corrompida como la nuestra, donde el lema es el que no tranza no avanza, se respeten los derechos humanos, sobre todo cuando este tipo de conferencias para muchos solo es rollo y solo se queda en conferencia? Pues mira, me has tocado la llaga más profunda que tengo, porque sí, desgraciadamente en estas conferencias el compromiso, aunque en el momento estamos emocionados, se pierde. Yo te puedo decir que la mejor manera de eliminar la corrupción es, punto número 1, con la emoción del amor. Si tú amas a alguien, si tú amas a tu país, si tú amas a tu sociedad, si tú amas a tu familia, no la vas a corromper. Porque el problema de la corrupción no es el gobierno. El problema de la corrupción no es el individuo. El problema de la corrupción es la ignorancia alrededor de las situaciones, donde ya inclusive ese lema de que no, el que no tranza no avanza, pues ya se convierte como parte de nuestra idiosincrasia. Y la verdad es que no es cierto, porque yo les puedo decir que conozco miles de alumnos que han logrado crear cooperativas de ahorro y crédito, que han creado organizaciones no gubernamentales, que han creado fundaciones, que trabajan desde su país de origen, que tiene un problema serio económico, y trabajan a nivel internacional, y entonces pueden tener acceso a, en lugar de un sueldo de $1,000 o $2,000 al mes, pueden tener acceso a sueldos de $4,000 o $5,000. Pero obviamente la corrupción empieza ¿por quién? Por mí mismo. ¿Cuántas veces me corrompo yo tomando alimentos que no son válidos? Dejando de hacer ejercicio, durmiendo insuficientemente, comprometiéndome demasiado, no sabiendo decir que no cuando estoy saturado. Entonces, yo creo que la corrupción es un mal individual y se va a resolver desde el individuo. No, la sociedad no lo va a resolver, porque la sociedad buscamos siempre lo más fácil y el individuo no necesariamente busca lo más fácil, porque lo más fácil no te da satisfacción. Por eso yo al principio les decía que yo esperaba que hoy se pusieran ustedes aburridos, que se confundieran, que se frustraran. ¿Por qué? Porque de ahí sale la capacidad del individuo para que emocionalmente, instintivamente, a través de la dirección de su mente, resuelva lo que le presenten. Ustedes tienen que empezar por pensar que su mente solo es como el volante de un carro. La gasolina, el motor que les va a permitir lograr lo que ustedes quieren, es sus emociones, su pasión, sus instintos de sobrevivencia. Todos sabemos que cuando un cuerpo se empieza a morir, un ser humano se empieza a morir, los últimos elementos de ese cuerpo humano van ¿para dónde? Para los ovarios, para los testículos, ¿para qué? Para
manutención de la especie. Los instintos y las emociones son los que nos dan a los seres humanos la potencialidad y la capacidad de lograr lo que quieren. Cualquiera de ustedes que se comprometa a eliminar la corrupción, lo va a lograr. A lo mejor a nivel individual, familiar, a lo mejor a nivel social, a nivel religioso, pero lo va a lograr. Porque la corrupción se da en todas partes, ¿eh? Se da en la iglesia, se da en el gobierno, se da en las familias, se da en las instituciones. No hay un elemento donde no haya corrupción, pero la corrupción se elimina cuando el ser humano empieza individualmente a eliminarla. También tenemos aquí otra pregunta. Felicidades por la exposición. A su consideración, ¿qué papel juega la ética dentro de los retos que tiene la educación agrícola? Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que sin ética, ninguna educación es perdurable. Aquí la única pregunta es, ¿esa ética quién la define? ¿La define un gobierno? ¿La define una institución? ¿O la definen los derechos humanos de los seres humanos? Si nosotros analizamos los 30 derechos humanos que están hechos por todas las naciones, están arriba de todas las constituciones, tú sumas los 30 derechos humanos y no te van a permitir que no seas ético. Porque en la medida en que tú exiges tus derechos humanos, también tienes que hacerte responsable de respetarlos. Okay. Tenemos también otra pregunta que aquí nos dice, ¿no será posible mejor buscar el equilibrio y lograr una distribución adecuada de los recursos y las obligaciones de cada ser humano sobre la tierra? Pues mira, yo creo que desde el punto de vista intencional sería lo ideal. Pero también te puedo decir que en mi experiencia, tanto en las religiones como en los gobiernos, esto se ha buscado y no se ha logrado. Mira, empecemos por los regímenes comunistas, los regímenes socialistas, la religión católica, la religión judía, la religión, la que me presentes. En todas las religiones y en todos los gobiernos ha habido desviaciones a donde buscamos lo mejor para todos. Pero esto es como en la naturaleza. En la naturaleza, el tiburón no se come a los pescados buenos, se come a los pescados lastimados. Los lobos no se comen no depredan a los animales que están sanos, depredan a los que están lastimados. Entonces, lo que tenemos que pensar es que ese equilibrio se da también por el mantenimiento de un mínimo de estrés que no sea destructivo, que sino genere alerta. Hay eustrés que es destructivo eustrés que es positivo y distrés que es destructivo. En la medida en que yo no tengo el eustrés mínimo para ser el mejor ser humano que puedo ser, estar alerta a cualquier riesgo que pueda tener, me convierto en alguien mucho más manejable y sobre todo en alguien que viene en decline. Cuando les decía que pueden vivir 200 millones de años es porque está comprobado que cuando uno se jubila, ¿qué pasa? Empieza el envejecimiento. ¿Por qué? Porque no hay el reto. Los seres humanos somos de reto. Por eso los astronautas cuando van a la luna regresan con los huesos descalcificados porque no tienen la energía de la gravedad que los obliga a que sus huesos se sigan regenerando. Como seres humanos necesitamos el reto. Yo estoy de acuerdo en que la desigualdad tenemos que eliminarla, pero a través de la educación, no a través de que todos seamos pobres o no a través de que generemos un conflicto entre los ricos y los pobres. Porque al final de cuentas la solución está en que todos seamos ricos. ¿Por qué debemos de ser pobres? El gran problema que tenemos es que ser rico para mí no es el que tenga más dinero, sino el dinero que tiene en la bolsa le sobra siempre. Pero para eso tengo que eliminar el exceso de consumo que tengo. Porque hoy yo llego aquí con un traje y con una corbata. Pues por una cultura. Pero la verdad es que para transmitir lo que le estoy transmitiendo no sería necesario. Ok, vamos a cerrar la sesión. Las preguntas que se quedan aquí en el tintero se van a hacer llegar al doctor para que nos haga favor de resolverlas. Gracias, doctor González Morada. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Dios los bendiga. Por socializar, un momento, por socializar su experiencia y su conocimiento, y le vamos a entregar un reconocimiento.
¿Dónde? No, a ver, ayuda. No me va a dar Qué bonito. Muchísimas gracias. Bueno. La Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior, AMEAS, otorga la presente constancia al doctor Ricardo González Moradas por su conferencia internacional Retos de la Educación Agrícola en el segundo Congreso de Educación Agrícola Superior. Gracias, doctor, por esta Muchísimas gracias a presentación tan ustedes. maravillosa y por socializar con nosotros su experiencia y Gracias a conocimiento. ustedes por aguantarme durante una hora. Dios los bendiga. Gracias. Igualmente, ahora invitamos a la sala de la temática 3, a todo nuestro auditorio. Un momento. La temática es microlearning, MOOCs y educación continua. Cedemos al moderador esta sesión. Gracias. Buen día. Buen día, gracias.